Hola, muy buenas tardes amigos de Ecovoz. Pues el día de hoy estoy muy contento de tener a la doctora Vania López Toache, quien es una académica muy importante que estuvo también dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente es profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en economía y bueno, el día de hoy tengo el honor de estar con ella porque vamos a hablar de un tema que ha tomado relevancia en el contexto nacional e internacional, que es el aspecto del litio y su relación con el tema de la reforma eléctrica impulsada desde el Ejecutivo Federal. Doctora Vania, unas palabras antes de empezar esta entrevista. Nada, pues muchas gracias, Eduardo. Agradecer la oportunidad de poder conversar contigo acerca de temas tan importantes como son estos, ¿no? Que se refiere justamente a los recursos naturales, recursos que son estratégicos para México y en este caso, digamos, la importancia del litio en la economía mexicana y la importancia del litio también con respecto a esta reforma eléctrica. Excelente. Vamos a empezar. ¿Cuál es la importancia precisamente del litio en la economía mexicana, ya que lo menciona, doctora Vania? Muy bien, bueno, primero que nada, Eduardo, me gustaría, digamos, señalar, ¿no? Que el litio, pues solamente es un mineral que es importante como otros tantos minerales, ¿no? O metales, para llevar a cabo procesos productivos. Entonces, de ahí la importancia en ese mineral y es sobre todo más importante, sobre todo en el contexto actual y posterior a la pandemia, más bien en esta transición de la pandemia, porque justamente el litio es un metal blando de bajo punto de fusión, si lo queremos categorizar de esa manera, no reactivo, de color blanco, plata, que se oxida rápidamente en el aire o agua, es un metal más ligero y su densidad es la mitad que la del agua. Otra característica del litio es que no se encuentra libre en la naturaleza, ¿no? Y otra característica es que se emplea especialmente en aleaciones conductoras de calor, en baterías eléctricas y sus sales, en el tratamiento de ciertos tipos de depresión. El litio de alguna manera tiene un uso industrial, ¿no? Y este uso industrial es para, por ejemplo, compuestos de litio en cerámica, formulación de esmaltes, ¿no? Aditivo también para alargar la vida y el rendimiento en acumuladores, etcétera, ¿no? Digamos, en este contexto, la importancia del litio, ¿por qué está tomando esta importancia? Es por la llamada transición energética. ¿Sí? El litio se utiliza principalmente o se está utilizando principalmente para las baterías eléctricas, para los Claro. automóviles eléctricos, ¿no? Entonces, digamos que por eso yo hablaba de que estos minerales, así como el litio, hay otros metales, minerales que sirven para estos procesos productivos y bueno, de ahí la importancia del litio, ¿no? Entonces, el crecimiento, digamos, de este uso se da sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Incluso en los mercados el litio comienza también a subir de precio, ¿no? De $350, por ejemplo, en 2003 subió a entre 8,000 y 10,000 dólares por tonelada para el año 2020, ¿no? El mercado, digamos, más importante de litio es sobre todo para la fabricación de coches, como ya lo Claro. decíamos, coches eléctricos, y aquí pues hay una serie de empresas, ¿no? Muy conocidas como la Nissan, la Ford, el BMW, la Toyota, la Honda, ¿no? Que de alguna manera están tratando de impulsar el litio en este tipo de proyectos para producir justamente coches que usen baterías de litio. Entonces, pues de ahí la importancia. También el litio se utiliza para la producción de baterías eléctricas, proyectos de energías renovables, ¿no? O tecnologías como los celulares y las computadoras. Entonces, por eso te comento, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, porque estamos en una pandemia en donde pues todos en el contexto global estamos de alguna manera utilizando más las tecnologías de la información a través de los celulares, a través de las computadoras,
¿no? Y bueno, también hay en el contexto internacional una problemática que es el cambio climático, ¿no? Entonces, esta problemática pues se ha exacerbado en el tiempo, ¿no? Y de alguna manera una de las soluciones que se empiezan a generar desde esta gobernanza global, pues es esta transición energética y la importancia de las energías renovables. Y bueno, Doctora, como te digamos, comenté, el litio es importante en ese sentido. Sí, Eduardo. digamos, en el tema de la reforma eléctrica, pues se prioriza la nacionalización del litio de manos del Estado, ¿no? Incluso había ya concesiones de algunos particulares por apropiarse de estos recursos y que todo parece indicar que se van a venir abajo a raíz de toda esta aprobación. Serían dos preguntas. La primera, ¿cuál es la importancia de que el Estado nacionaliza los recursos energéticos, en este caso el litio? Porque hay argumentos en contra que dicen que pues monopolizar el sector energético disminuye la competitividad, el libre mercado, todas estas cuestiones que maneja la oposición referente a la libre competencia y que como se ha visto tantas veces no necesariamente es la mejor opción, pero Sí, ¿por qué debe ser? ¿No? Y la segunda parte es, digamos que México está en una transición energética pues no tan en las condiciones que otros países desarrollados, ¿no? Obviamente por el contexto, no somos Suiza, evidentemente, como otros lo quieren hacer ver, no es así de fácil, pero si, no, si nuestra transición energética es todavía lenta, ¿por qué tanta preponderancia de los particulares? Es decir, ¿para qué quieren el litio de nuestro país? Es nuevamente una explotación de recursos naturales para la exportación y que como estilo que se exportaba el crudo petrolero, o cuál es la intención principalmente de los mercados o de los capitales privados, principalmente extranjeros, doctora. sí, mire, Eduardo, yo creo que esa pregunta es bien importante y creo que es ahí donde está la problemática principal, estos intereses públicos y privados, ¿no? Que en algún momento durante los gobiernos anteriores, durante todo el modelo neoliberal y sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón, predominó justamente estas concesiones y estas privatizaciones que se generaron sobre todo en el sector energético. Cuando hablamos del sector energético no solamente estamos hablando de la electricidad, estamos hablando del gas también, estamos hablando del petróleo, ¿no? Estamos hablando, digamos, de todo un conjunto de subsectores que de alguna manera estaban más en poder del mercado que perdón, del Estado con respecto al mercado, ¿no? Entonces, a partir justamente de estas reformas estructurales que se dan mucho antes, ¿no? Desde los 80 comienzan estas reformas estructurales, se comienzan a privatizar ciertos sectores estratégicos, no solamente en México, sino en América Latina. Es importante señalar que América Latina como región, ¿no? No solamente México, sino como región, es muy abundante en recursos naturales en comparación de los países desarrollados, si les queremos llamar así, ¿no? Medidos obviamente por este Producto Interno Bruto. Entonces, primero hay una importancia geopolítica, ¿no? Y eso es importante señalarlo en esta cuestión de los recursos naturales. Por ahí yo tengo unas estadísticas que he construido con respecto a esta cuestión de la huella ecológica, de la biocapacidad, ¿no? Y de qué regiones todavía tenemos reserva ecológica. Y América Latina es una de las regiones que tiene aún reserva ecológica en comparación de países como Estados Unidos o regiones como Europa, en donde no tenemos, no, donde no tienen justamente esta reserva ecológica. Entonces, por un lado, hay esta importancia geopolítica con respecto a los recursos naturales, ¿no? Pero por el otro lado, también están estos intereses económicos, ¿no? Intereses económicos que se generan a partir de estas reformas estructurales, ¿no? Y en donde comienzan a privatizarse sectores importantes. Uno de ellos son estos sectores estratégicos y hablamos de uno de ellos, es el de energía, ¿no? Entonces, digamos que más que realmente se esté buscando una transición energética,
lo que se está buscando es generar, ¿no?, esta extracción de estos recursos naturales en regiones como América Latina, en donde aún hay abundancia de recursos naturales. De ahí el interés de estos privados, ¿no? Cuando se habla de que la nacionalización, que yo no hablaría de una nacionalización, ¿no? Porque si bien lo que ha dicho el gobierno actual es que las concesiones que ya se otorgaron no se van a eliminar, sino más bien ya no se van a dar más concesiones a privados, ¿no? Entonces la nacionalización implica quitar esas concesiones, lo cual no se va a hacer, ¿no? O sea, van a continuar ahí esos privados, pero ya no se van a dar más concesiones. Entonces yo no estaría hablando de una nacionalización, por un lado, ¿no? Que es un poco lo que están utilizando algunos grupos que tienen esos intereses, asociados obviamente a partidos políticos conservadores en el país. Entonces, no, yo no hablaría de una nacionalización, sí, pero sí hablaría yo de una, digamos, de poner un límite, ¿no?, a esta sobreexplotación de recursos naturales que más bien está ayudando a la acumulación de capital de algunas grandes empresas de países desarrollados, ¿no? Y que más bien esa energía que se está utilizando es de alguna manera para beneficiar a los privados y no para beneficiar a la población en términos generales, ¿sí? Gran parte de estas empresas ya las hemos escuchado, muchas de ellas españolas, y que entraron durante el gobierno de Felipe Calderón a través de estas concesiones, están beneficiando en esta cuestión del suministro, bueno, de la producción, suministro y comercialización de energía a otras grandes empresas, ¿no?, de diversos sectores, ¿no?, del sector de alimentos y bebidas, de otros sectores de la economía en donde también están implantadas estas grandes empresas, ¿no? Entonces hay un interés de estos poderes privados por parte de estos sectores, ¿no?, que no solamente es la energía, porque se relaciona energía, se relaciona agua también, ¿no?, porque ahí hay otro sector estratégico, y se relaciona también con la parte de materias primas y alimentos, ¿no? Entonces, por eso te digo que es más complejo, ¿no? No es como decir que si vamos a o no a una transición energética, sino es preguntarnos qué intereses hay atrás y si realmente estos intereses privados nos están llevando a una transición energética o más bien se están utilizando, ¿no?, estos recursos estratégicos para la acumulación de capital de estas grandes empresas, ¿sí? Y obviamente estas rentabilidades y utilidades que se generan en países como el nuestro se van hacia esos países, ¿no? Entonces, por un lado, yo no hablaría de una nacionalización como tal, ¿no?, porque se están dejando estas concesiones que ya estaban, y por el otro lado, creo que tiene que ver más con intereses privados que realmente con el interés de llevar al país a una transición energética, porque en tanto no se democraticen estas energías renovables hacia la población, pues no iremos hacia una transición energética. Cabe señalar que la transición energética no es de corto plazo, ¿no? No es como decir, hoy llegan las energías eólicas, ¿no?, y todos vamos a cambiar nuestras formas de consumo. Yo me preguntaría, ¿quién en México realmente va a poder comprar un coche eléctrico, ¿no? Sabemos que los coches eléctricos son muy caros, al menos en este momento, ¿no? Entonces, ¿quién realmente en México va a poder comprar un coche eléctrico? Entonces, yo creo que iría más allá, ¿no?, de esta cuestión de la transición energética, y tiene que ver con estos intereses, por un lado geopolíticos, pero también por el otro lado intereses privados que están en búsqueda de la acumulación de capital, ¿sí?, a través de estas energías renovables. La posición, desde luego, aquí en el país ha sido muy crítica en todo lo que tenga que ver con la intervención del Estado en ejes estratégicos, ¿no? Eh, pero, ¿cómo le podríamos explicar finalmente a la oposición con argumentos, estructuras, premisas, evidencias? No la vamos a hacer cambiar. El gran peligro es que esta oposición difunde un discurso que la ciudadanía pudiera o no comprar y que de esta forma se va engañando. Aquí lo importante es
¿cómo le diría, doctora Baño, cómo le explicaría a la sociedad diciéndole, bueno, yo no tengo un auto eléctrico, a mí no me va a afectar el litio, o como por ahí había una conductora ventaneando que decía que el dólar no nos va a afectar porque nosotros no usamos dólares? Entonces, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que finalmente, aunque no estemos relacionados directamente con los productos de litio, aunque sí, como lo ha dicho en el tema de los celulares y las cuestiones tecnológicas, pero cómo impacta la vida de las personas, tanto de forma positiva como de forma negativa, ¿no? En el caso de que sabemos y entendemos que los capitales extranjeros, sobre todo los españoles, los estadounidenses, los canadienses, vienen con la promesa de desarrollo, pero solo vienen a saquear y solamente vienen a explotar. Pero, ¿cómo le explicaríamos a la gente que finalmente poner este límite es un aspecto positivo para la sociedad y el futuro de las familias o de nuestras familias? Sí, Eduardo. Bueno, eso, creo que esa es la pregunta más difícil, ¿no? En el sentido de que uno intenta, cuando estamos haciendo esta entrevista, pues yo estoy intentando que se entienda para toda la población en términos generales o para las personas quienes ven tu programa, ¿no? O, digamos, esta entrevista, quienes van a ver esta entrevista. Claro. Entonces, en términos sencillos, yo lo diría de esta manera. Creo que no es que no haya una relación, ¿no? Entre la extracción de litio o entre la importancia del litio y los carros eléctricos, y que nosotros no vamos a comprar esos carros eléctricos y por eso no debemos de tener el interés, ¿no? En el sentido de en manos de quién debe de estar este mineral importante, así como otros sectores de la economía. Yo no lo pondría así, yo no lo colocaría así. Yo creo que como ciudadanos nos toca estar bien informados de lo que pasa en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el contexto internacional, ¿sí? Toda esta extracción de recursos naturales nos afecta de manera directa, ¿sí? Si bien no somos consumidores de autos eléctricos, sí somos consumidores de recursos naturales, ¿no? Como el agua, como la energía, ¿no? Por un lado, como los alimentos, ¿no? Entonces, el que estos recursos naturales estén en manos de privados que solamente estén buscando la acumulación de capital, nos impacta directamente, ¿sí? Nos impacta directamente porque se produce una escasez de recursos naturales, ¿sí? Como yo lo decía, hay una relación totalmente directa, ¿sí? Entre la energía, ¿no? El agua, los alimentos, las materias primas, ¿sí? Entonces, el que estos privados estén buscando esta gran acumulación de capital y estén en nuestros territorios extrayendo, privatizando y financiarizando, ¿sí? Porque no he hablado de esta cuestión de la financiarización, pero es un elemento que está ahorita y que, digamos, ha predominado mucho, sobre todo después del 2008, con estas inversiones en estos sectores estratégicos, lo que hace justamente es afectarnos en nuestro bienestar social, ¿no? Como ciudadanos. ¿Sí? La escasez del agua, la extracción de minerales, el despojo de estos territorios, ¿sí? De esas personas que habitan en esos territorios, pues obviamente los afecta de manera directa, ¿no? Son valoraciones que no son monetarias, como nos los ha hecho creer el mercado, ¿no? Porque lo que hay en el discurso es esto, ¿no? Si se nacionaliza, que ya estoy diciendo que no es una nacionalización, pero si se nacionaliza el litio, por dar un ejemplo, no va a haber inversiones, entonces al no haber inversiones no se va a generar empleo, y al no haber empleo no va a haber un crecimiento económico, ¿no? Ese es el discurso que se nos maneja, ¿no? Pero no es así, es más bien qué tipo de inversiones vamos a tener, ¿no? ¿Realmente van a generar empleo o nos van a generar estos despojos y esta sobreexplotación de recursos naturales? ¿Sí? Entonces, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Estas actividades productivas, ¿qué implicaciones tienen sobre nuestros territorios?
y qué implicaciones tienen sobre nuestros recursos naturales y sobre estas comunidades en donde habitan estas personas y donde se están llevando a cabo estos proyectos estratégicos, ¿sí? Por privados y que de alguna manera no nos están beneficiando como población y sí nos están llevando a estos costos ecológicos. Claro, ¿Sí? Porque en el Producto Interno Bruto no se miden estos costos ecológicos, no se miden estos costos sociales, ¿sí? No se mide este empobrecimiento de la población. Entonces, yo lo pondría de esa manera. Sí nos afecta, ¿no? Y justamente son las resistencias de la ciudadanía las que de alguna manera van a hacer que estos proyectos se detengan, no se lleven a cabo, ¿no? Que haya, digamos, un contrapeso a estos grandes poderes privados y que en algunas ocasiones o en los gobiernos anteriores los habíamos visto muy coludidos con los gobiernos. claro. Entonces, creo que va más allá de eso, ¿no? Sí nos preocupa y nos preocupa por esto, por la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y por la afectación de nuestros territorios. Doctora, dicen que el litio es el nuevo oro blanco, ¿no? Eh, dos preguntas en ese sentido. La primera, ¿dónde están en nuestro país las reservas de litio? O sea, ¿qué estados de la República es a donde los capitales extranjeros tienen puesta la mira en el ojo para ir a saquear? Y la otra, ¿por qué se le dice el oro blanco? En términos económicos, comparados, no sé, con el oro, con el petróleo, ¿qué tanto vale el litio en la actualidad? Claro. Bueno, estos datos, y los tengo aquí, ¿no? Los estados, ¿no? Donde, digamos, se han asignado ya, hay asignaciones mineras en México. Por un lado son Sonora, Jalisco y Puebla, ¿no? Son los tres estados en donde ya hay asignaciones mineras con respecto a este mineral que es el litio. ¿Sí? En total son 36 proyectos, ¿sí? Solamente 15 de ellos están concentrados en una empresa canadiense, ¿no? Entonces, por ahí está otra cuestión de la competencia, ¿no? Que generalmente nos manejan, que va a haber menos competencia si se nacionaliza el litio, ¿no? Pues no hay competencia de por sí, ¿no? Todos estos sectores estratégicos están concentrados en un grupo de empresas muy particulares. Sí, son monopolios que Con sí. monopolios, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de un monopolio privado a un monopolio público. Pues yo prefiero el monopolio público, Claro, ¿no? En sí, términos muy pragmáticos, si lo queremos ver así, claro. ¿no? Entonces, hay una gran concentración. Cabe señalar que gran parte de estas reservas de litio aún no son probadas, ¿sí? O sea, aún están por comprobarse que efectivamente exista litio, Ok, ¿sí? Entonces, ese es un elemento importante. ¿Por qué? Porque lo quiero asociar con esta cuestión de la financiarización. Estas empresas están especulando ya con el precio del litio en los mercados financieros, ¿sí? claro, la especulación, el gran engaño de todo este tema. Así es, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no nos están diciendo, o bueno, no les están diciendo a los inversionistas que son reservas que aún no son probadas, que todavía se van a probar que efectivamente existe ese litio, ¿sí? Y entonces estas grandes empresas de alguna manera están aprovechando este boom que se va a dar, ¿no? Con el litio para de alguna manera comenzar a especular y a partir de esta especulación de inversionistas atraerse de recursos, ¿no? Y de alguna manera poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Para primero, pues comprobar que efectivamente hay en esas reservas litio suficiente, ¿no? Entonces, por eso lo señalo, porque eso es importante, ¿no? Incluso gran parte de estas empresas, y eso está en un informe de litio, están en quiebra, ¿no? O digamos, no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo estos proyectos. Claro, Entonces, nada más como que los... sí. así es, entonces nada más están como aprovechando estas concesiones para empezar a generar negocios desde ahorita, ¿no? Que no sabemos si en el futuro efectivamente hay reservas de litio, ¿no? Eso es Entonces, importante. eso es importante señalarlo. Y por el otro lado, la otra pregunta era con respecto a
como commodity. Comparativamente, ¿cuál es el precio del litio, no? O sea, ¿es más caro que el oro, más barato, el petróleo? ¿Cuál es el término económico del valor del litio? Mira, ese dato no lo tengo ¿Sí? a la mano. Lo que te comenté fue cómo subió, ¿no? Estratosféricamente de $350 en 2003 Sí, a $3,000 en 2009 y ya $8,000 y $10,000 por tonelada para el año 2020, ¿sí? Eh, está creciendo Está creciendo, pero es por este bajo una proceso de especulación. especulación que se está dando. Así es, sí, más que por realmente el valor del litio es por este proceso de especulación. Dentro de las materias primas o dentro de estos recursos naturales que se extraen, hay dos tipos de commodities, así se les llama en los mercados financieros. Los bulk commodities, ¿no? Que de alguna manera me sirven para producir, para llevar a cabo actividades productivas, ¿sí? Uno de esos es el litio, ¿no? Otro podría ser algún otro metal, el aluminio, por ejemplo, ¿no? Y Claro, por el otro lado tenemos lo que le llaman preciosities, como el oro y la plata, ¿sí? Que me sirven como reserva de valor y que de alguna manera esos son aún más, ese tipo de recurso natural o de materia prima, si lo queremos ver de esa manera, tienen, digamos, este mayor valor de especulación en los mercados financieros, claro. ¿no? Porque me sirve como reserva de valor monetario. En el caso del litio, es esta cuestión, ¿no? De que de alguna manera todavía se está por comprobar y que, bueno, ahí viene, ¿no? Todo este cambio en las tecnologías, ¿no? En las energías renovables y que de alguna manera, pues eso está generando más valor, pero no un valor real, sino un valor especulativo en los mercados financieros. No tengo Doctor, el comparativo ahorita, el dato, claro, pero si quieres te lo paso posteriormente. me parece excelente para que lo proyectemos. Doctora, para finalizar, porque entiendo que sabe muchísimo, eso me encanta, por eso la invité, pero pues tampoco quiero hacer tan tardía la entrevista para quienes la vayan a ver. Me gustaría que podamos ir cerrando con este tema de la reforma eléctrica en el sentido de que, ¿qué pasaría si se aprueba para recordar, digamos, pues, ¿quiénes están a favor de esta reforma eléctrica y qué pasaría en caso de que no se apruebe? ¿No? También para en ese sentido recordar electoralmente pues a los partidos de oposición que se oponen, ¿no? Bajo esta falacia del libre mercado y que ya vimos que no es así, pero que bajo el discurso del engaño tratan de simular cuestiones que son ajenas a lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿qué pasa si se aprueba la reforma eléctrica que está en un debate? Incluso se pospuso porque no, parece que no se consiguen los votos necesarios para la aprobación. ¿Y qué pasaría en caso de que no? ¿No? Esa sería la pregunta que le haría. Bueno, como tú dices, pues es algo que todavía no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ¿no? Ahorita como que se está generando este debate, no solamente en las cámaras, sino también, digamos, en los medios de comunicación. Pero creo que es importante señalar que uno de los propósitos de que se apruebe la reforma eléctrica es que la compraventa de este sector de electricidad pues incremente en un 54% por parte de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. No, ahorita es un poco desproporcionado. Actualmente la CFE está generando el 38% de energía y el sector privado está generando el 62%. ¿Sí? Uno de los objetivos de esta reforma pues es que de alguna manera sea la CFE la que incremente de un 38 a un 54% la generación de energía. Por eso te decía que sí le van a dar campo a los privados, ¿no? Simplemente que hay que equilibrar esta cuestión de la generación de energía. Claro, ¿Qué claro. significa esto y qué quiere la CFE?
pues de alguna manera quiere evitar, ¿no?, el aumento del costo de la energía de este sector, el sector eléctrico, o más bien el subsector eléctrico, ¿no? Porque dentro de la energía, como lo comenté, hay diversos subsectores. Entonces, de alguna Claro, manera quiere mantener un control sobre el costo de la energía. Entonces, creo que eso es positivo, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita, un ejemplo de ellos es España, sí, que lo hemos visto en las noticias, cómo está concentrado su sector con respecto a estas grandes empresas privadas, eléctricas privadas y que son españolas, sí, ¿no? Son españolas, y cómo se ha incrementado el precio de la luz, ¿no? sí, sí, más del Entonces, 100%. creo que eso es sumamente importante, sobre todo para los ciudadanos como nosotros, ¿no? Tú hablabas de por qué nos debe de importar, pues nos debe de importar por Claro. esto, ¿no? Porque esto es uno de los principales objetivos de esta reforma, ¿no? Tratar de contener el precio de este sector. Entonces, ¿qué pasaría? Pues eso, ¿no? Y por el otro lado, pues también tratar de que sí vayamos a una transición energética. Por eso te digo que este juego de la transición energética es muy maquiavélico, ¿no? Sí, 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 Porque sí, lo ponen en que si nacionalizan o más bien si no le dan todo este campo a los privados, no vamos a ir hacia la transición. En cambio, claro. si se le sigue dando este poder, sí vamos a ir a esa transición. Entonces es o blanco o negro. No es así, No, ¿no? O sea, tiene matices. Es cómo vamos a ir a esta transición energética. Esa es la pregunta, ¿no? A través de políticas públicas, ¿no?, que vengan desde un Estado fuerte, que intervenga en estos sectores, ¿no?, y que claro. esta transición de alguna manera sí beneficie a toda la población en general, o vamos a ir hacia esa transición energética solamente en este sector que concentran los privados, ¿no?, Sí, con estas empresas que de alguna manera se están beneficiando. Sí, y por el otro lado, pues no va a haber un beneficio para la población en general. claro, ¿no? Es algo como el... Solamente como un ejemplo, Asia, la región asiática es una de las regiones que está yendo más rápidamente en el uso de energías renovables, Claro, pero sigue usando las otras energías, las energías sí, sucias, como le llaman, ¿no? Las de carbono. O sea, no ha bajado su nivel de consumo en las energías combustibles. Sí ha aumentado el otro por esta cuestión de los autos eléctricos, porque hay un negocio allí importante, sí. pero no ha bajado el consumo de estas energías de carbono. Se siguen contaminando más. Así es, y aparte es que son más baratas también. Sí, ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante comentarlo. En tanto los países desarrollados no bajen la utilización de estas energías fósiles, ¿sí?, aunque se incremente el uso de las energías renovables, no vamos a ir a una transición energética. Creo que eso es importante señalarlo, ¿sí? Ahora, las energías renovables, en este caso mencionando el litio solamente, ¿sí?, necesita convertirse de energía primaria a energía secundaria ya cuando pasa a los autos eléctricos. Pero en esta conversión de energía primaria a energía secundaria, contamina, ¿sí? O sea, claro. tiene cambios, Sí, sí, ¿sí? sí, Y hay un proceso contamina. detrás de... Así es, ¿no? Entonces eso también habría que señalarlo. O sea, Entonces, por entonces eso, básicamente es el discurso de los países así desarrollados es, que así te es. dicen, pues mira, yo ya estoy usando mis energías limpias, ahora yo te voy a vender mi tecnología, no porque quiera que vayas hacia una transición, sino porque es un negocio para mí, pero te meto el discurso de que lo debes hacer porque si no contaminas, aunque yo sea de los países que más contamina en el mundo, ¿no? Así es. En términos de emisiones de carbono, son los países desarrollados los que tienen mayores Sí. emisiones de carbono con respecto a los nuestros, Y lo ¿no? Entonces, curioso es que, por ejemplo, durante muchos años contaminan y ya que se desarrollan todo su potencial y adquieren una explotación económica para, o sea, explotan durante mucho tiempo y ya que están desarrollados, entonces ahora sí pretenden que los demás sigan su ejemplo, ¿no? Es esta parte de la supremacía que así siempre es. se ve.
Algo que quería comentarte, digo, yo sé que ya estamos cerrando No, 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 y adelante, doctora. me recordé ahorita cuando me preguntabas de que el litio como oro blanco, gran parte de las materias primas que se exportan hacia el exterior no tienen valor agregado, ¿no? En el caso de América Latina. Entonces, al no tener valor agregado, son más volátiles en los precios, en los Claro. mercados internacionales, ¿no? De ahí que tengan, digamos, este poder de especular, ¿no? Con respecto a estas inversiones. Esto tiene consecuencias sobre variables macroeconómicas, Sí, ¿sí? desde luego. Porque yo estoy exportando, pero estoy exportando sin valor agregado, ¿sí? Como es el caso del petróleo, Sí, y esto es castigado en los mercados. Entonces, aunque yo exporte mucho de esa materia prima, de todas maneras, no es el valor, digamos, este valor está castigado en los mercados internacionales. sí, Y esto me afecta directamente la balanza comercial, por eso siempre estamos en déficit. claro, porque Y por el otro lado, estamos importando ya productos procesados, ¿no? sí, De estos países que utilizaron nuestras materias primas, ¿sí? Pero que ya al tener un valor agregado son más caros. claro. Y esto me causa déficit, me causa deuda, ¿no? O sea, me causa otros problemas en términos económicos. Y Claro, y obviamente, finalmente la inversión prometida nunca llegó porque la así es, gastamos, por ejemplo, invierten aquí para explotar el litio o las minerías a cielo abierto y finalmente nos las devuelven en productos elaborados y pues nada más nos vinieron a saquear, a explotar y de todas maneras se lo compramos, pero más caro, ¿no? así es. Eso es lo que pasa y no se contabiliza esta deuda ecológica. Claro, ¿No? Porque tenemos que seguir exportando y exportando y exportando. Esto significa mayor extracción y mayor extracción. Y esto tiene consecuencias, lo que decíamos, los despojos, los territorios devastados, ¿no? Y esto tiene que ver con el agua y con otros recursos naturales. pues me parece excelente, doctora. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Creo que es un tema bastante interesante. Me gustaría hacer la invitación para un posible, otra posible entrevista, ya cuando pase todo este proceso legislativo, a ver cómo nos va. Yo espero que se apruebe. Y bueno, algo más que quiera agregar, doctora. Muchas gracias, de verdad. No, no, muchísimas gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Fue un gusto platicar contigo. Y bueno, sí, cuando gustes, pues sabes que cuentas, ¿no? digamos, con este espacio, ¿no? En mi caso, para poder aportar ideas sobre estos temas que me parece que son sumamente importantes. Bueno, pues amigos de Ecovoz, ya escucharon a la doctora Dania, ya le hicimos la invitación. Vamos a ver cómo termina este tema. Por el bien del pueblo mexicano, yo espero que se apruebe la reforma eléctrica por las consideraciones que ya la doctora nos dijo. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy y les invito a que se suscriban ya que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias.